Términos de cocción de la carne. Docente Paula Pérez. Miembros del grupo experimental Archibald David, De la Rosa Moisés, Gamarra Andrea, Gómez Kevin, Martínez Grace, Ruiz Steven. El Ministerio de la Protección Social en el año 2007 ha definido la carne como la parte muscular y tejido blando que rodea el esqueleto de los animales, incluyendo su cobertura de grasa, vasos, tendones, nervios, y que ha sido declarada inocua y apta para el consumo humano. En el laboratorio 106, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, se efectuó la experimentación de 4 formas distintas de cocción usando carne magra de res. El experimento tuvo un tiempo total de aproximadamente 2 horas. Se tomaron evidencias digitales y tabularon factores sensoriales de la carne percibidos por los miembros del grupo. Los materiales usados en esta práctica fueron sartén para asar, aceite vegetal, carne de res, termómetro, báscula, cuchillos y platos desechables. Se inició la práctica limpiando los materiales a usar para garantizar de esta forma la inocuidad en el procedimiento. La carne se dividió en 4 rebanadas de igual tamaño, las cuales cada una fue expuesta a un método de cocción diferente, entre término rojo inglés, término medio, término 3/4 y término bien cocido. Después de rebanar la carne en 4 partes iguales, estas son pesadas en la báscula y de esta manera comparar los resultados después de que sean sometidas a los distintos métodos de cocción. Resultados y discusión. Todos los tipos de cocción presentan olores, sabores y colores agradables, siendo el término 3/4 el más apetecido, debido a que era el más blando, jugoso y sabroso al paladar de los 4 tipos de cocción. El rendimiento de las carnes varía según el tiempo de cocción de las mismas, siendo el término rojo inglés con mayor cantidad de rendimiento de un 85%, el término medio con un 86%, el 3/4 con un 83% y el bien cocido con un 77%. Según la inocuidad, se recomienda usar el término de cocción 3/4 y bien cocido, debido a que son los únicos que cumplen con la normativa de temperatura interna. Según los atributos sensoriales, el término 3/4 fue el más apetecido, siendo este el idóneo para cocinar las carnes de res. Mediante la práctica, términos de cocción, realizada en el laboratorio de alimentos, se pudo tener una comprensión correcta y detallada de los distintos tipos de preparación que se presentan en la carne roja a través de la aplicación de calor seco, tomando en cuenta un factor importante como lo es el binomio tiempo-temperatura, ya que a través de su adecuada utilización se obtienen distintos términos de cocción, los cuales a su vez se apropian de distintas características organolépticas, es decir, que cada término de cocción contará con un aroma, una textura y un color diferente. Junto a esto, se pudo determinar los distintos cambios bioquímicos que se presentan en las proteínas, los minerales y las vitaminas, que se encuentran en los diferentes términos de cocción en comparación con la carne cruda. Flujograma del procedimiento término rojo inglés. Lavar todos los utensilios que serán utilizados para la práctica, después porcionar las piezas cárnicas, pesar la porción, calentar el sartén con una pequeña porción de aceite vegetal, colocar la porción de carne a calentamiento durante 2 minutos por cada lado. Luego de la cocción, colocarla en un plato rotulado. Medir la temperatura interna de la carne con el termómetro de punzón. Determinar el peso final de la porción. Realizar el análisis sensorial. Por último, medir el volumen de los líquidos perdidos exudados. Flujograma para el procedimiento término medio. Lavar todos los utensilios que serán utilizados para la práctica. Porcionar las piezas cárnicas. Luego pesar la porción. Calentar el sartén con una pequeña porción de aceite vegetal. Después colocar la porción de carne a calentamiento durante 3 minutos por cada lado. Luego de la cocción, colocarlo en un plato rotulado. Medir la temperatura interna de la carne con el termómetro de punzón. Determinar el peso final de la porción. Realizar el análisis sensorial y por último, medir el volumen de los líquidos perdidos. Flujograma para el procedimiento término 3/4. Lavar todos los utensilios que serán utilizados para la práctica. Después porcionar las piezas cárnicas. Luego pesar la porción.
Calentar el sartén con una pequeña porción de aceite vegetal. Luego colocar la porción de carne a calentamiento durante 4 minutos por cada lado. Luego de la cocción, colocarla en un plato rotulado. Medir la temperatura interna de la carne con el termómetro de punzón. Determinar el peso final de la porción. Realizar el análisis sensorial y por último, medir el volumen de los líquidos perdidos. Flujograma para el procedimiento término bien cocido. Se procede a lavar todos los utensilios para la realización de la práctica. Porcionar las piezas cárnicas, después pesar la porción. Calentar el sartén con una pequeña porción de aceite vegetal. Colocar la porción de carne a calentamiento durante 5 minutos por cada lado. Luego de la cocción, colocarla en un plato rotulado. Medir la temperatura interna de la carne con el termómetro de punzón. Luego de determinar el peso final de la porción, realizar el análisis sensorial y por último, medir el volumen de los líquidos perdidos. Se desnaturalizan las proteínas plasmáticas y sarcoplasmáticas alrededor de los 50 grados. El colágeno se solubiliza parcialmente por la destrucción de los enlaces fuentes de hidrógeno a partir de 63 grados Celsius. La elastina se aumenta, pero debido a su configuración, esta vuelve a su normalidad después. Sí, ya que aplicamos el tiempo de manera adecuada en los distintos métodos de cocción, el tiempo es un factor muy importante para la apariencia del producto. Y aplicando bien las instrucciones obtuvimos la temperatura y apariencia que deseamos y la que debía tener. Pudo observar que en los diferentes términos de cocción se obtuvieron diferentes rendimientos. Esto se debe a que a mayor tiempo y temperatura, menor rendimiento. Se obtuvo mayor rendimiento en la cocción con menor tiempo. Se observó que en los diferentes términos el volumen del exudado fue disminuyendo con cada término de cocción, a diferencia del término bien cocido que su volumen fue de 0 gramos. En términos generales, ocurren cambios bioquímicos dependiendo su cocción. Sufren modificaciones que pueden alternar su composición química. Sin embargo, haciendo buen uso de los términos, se puede evitar que se pierdan en su totalidad sus nutrientes. Con respecto a las vitaminas, como se utiliza un medio graso, pierde vitaminas como la A, D, K. En el término rojo inglés, estas se ven menos disminuidas por el tiempo de cocción. La carne cruda, la mayor parte de los nutrientes y dependiendo al tipo de cocción, esta mantiene distintos porcentajes.